parte de nuestro equipo, estaba pasando un tiempo con su familia y sus hijos, así que hoy día nos viene a acompañar y con un tema también, que este es un tema que va a traer, que todos los latinos de ahora van a tener mucha significancia con el tema de ahora. Así que vamos a orar por Paulita, ¿les parece? Papito amado, damos gracias por la vida de Paula, Señor, de su valentía, Señor, de su compromiso, Señor, de sus ganas de servirte, Señor, de hablar de lo que tú le entregas, papá. Papá, permite que tú sigas siendo, Señor, su boca, Señor, tus ojos, Señor, tus manos, Señor, que todos tus pensamientos lleguen a ella, Espíritu Santo, háblate a través de su Espíritu para que entregue lo que necesitamos recibir en este tiempo, papá. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, mi nombre es Paula Sánchez. Tengo, bueno, hasta ayer cumplí 33 años ayer. Puedo decir que tengo 32. Tengo mi familia acá, tengo 2 hijos, Máximo y Florencia, Máximo de 11 y Florencia de 5 años. Soy casada, pero actualmente estoy separada, llevo como un año separada aproximadamente. Bueno, lamentablemente encontré a mi esposo en adulterio, entonces decidí separarme y venir a Jujuy a tomar un tiempo para poder recibir palabra de Dios, para poder recibir sanidad y restauración, poder refugiarme en los brazos de Dios. Y porque yo pienso que, yo digo, si me hubiese quedado, a lo mejor habría habido mucho conflicto, pelea, y a lo mejor habría caído en cosas que yo no habría querido. Entonces en este lugar estoy como en un refugio con el Señor, recibiendo palabra, y ha sido un tiempo muy muy bueno de recibir la palabra de Dios y de poder ser afirmada. ¿Ya? Aquí estoy con mi familia, mi hermano mayor, Felipe, Robin, Felipe, el Juanpi es mi hermano mellizo. Así que ayer nos reunimos para celebrar el cumpleaños, por eso no estuve aquí ayer. Nos reunimos junto con mi mamá. Mi papá falleció el año pasado en diciembre, tenía 91 años. Y mi familia acá, jucumera, mi familia jucumera que está acá, los chicos que me han acogido, me han guiado, me han ayudado, han sido un gran apoyo para mí, me han escuchado. Mi equipo, sobre todo, son mi familia más cercana, con los que yo paso tiempo, ellos me escuchan, me ayudan, me pastorean. Así que ha sido un muy bonito tiempo. Y ahora escuchaba la clase de Andrea, y obviamente nosotros antes de venir acá también pasamos por la plomada divina. Y fue un tiempo duro de darme cuenta que yo estaba en cada tren, en el espiritualista, en el de la mente y sobre todo en el de las emociones, en que un día estaba muy feliz y amaba mucho al Señor, pero el otro día estaba mal y no quería nada con Dios. Y lo único que hacía era echarle la culpa a Dios por todas las cosas que me habían pasado. Y así me lo llevaba, un día bien, un día mal, un día le creía a Dios, al otro día no quería nada con el Señor, y así me lo llevaba. Llegamos al tema de los muros y me di cuenta que estaba en todo el muro de rechazo, llegaba hasta el suicidio porque lo único que quería era morirme, y también me daba cuenta que estaba en el muro de rebelión y lo único que quería era matar a la gente, matar a las personas, y era una persona que rechazaba a los demás y hacía justicia propia, y también llegué al homicidio. Entonces estaba parada en esos 2 muros en donde yo estaba escondida. Entonces cuando estamos parados en el muro de rechazo, el muro cae hacia mí y eso viene siendo suicidio. Pero cuando el muro, estamos en el de rebelión, yo empujo ese muro y yo lo boto encima de otra persona y ahí se produce el homicidio. Entonces
la palabra siempre nos confronta el tema de cada ladrillo. Yo vivía mucho en la interioridad, todavía me cuesta mucho el tema de la comparación o la apatía muchas veces, porque sabemos que el suelo es el déficit de amor y como no recibimos la afirmación y no subimos realmente el valor que teníamos, vivimos mucho en el rechazo, en la interioridad, en tratar de agradar a los demás para poder recibir amor, y nuestro valor no proviene de lo que nosotros hagamos. Entonces nosotros lo que vamos a hablar hoy día es del muro de salvación. Si ustedes se dan cuenta, en el muro de salvación ahora son pilares. Hay 7 pilares. Y su base, el fundamento, es la redención. En los muros del fundamento era el déficit de amor y era el rechazo, y el muro de rebelión era el orgullo. Acá es la redención. Entonces ahora, en el muro de estos ladrillos, si alguno se movía, se caía y se derrumbaba completo el muro que teníamos construido. Acá si hay algún muro, algún pilar que se llega a caer o algo que se llegue a debilitar, no se va a caer la construcción. Son pilares. Y en los muros de rechazo y de rebelión yo estaba escondida, nadie me podía ver. En cambio acá nosotros nos podemos mover libremente y podemos tener una visión, podemos ver a través de estos pilares. ¿Ya? ¿Y qué es la redención? ¿O qué es redimir? Redimir es liberar a una persona de su obligación, de un dolor o una situación penosa. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Dejar libre de carga una casa hipotecada, empeñada o sujeta a un gravamen. La redención es la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo que nos redime. Yo asistía a iglesia hace como 5 años aproximadamente. Con mi esposo llegamos a la iglesia, nos casamos y dijimos, ahora somos de Cristo y aquí caminamos. Y yo pensaba que tenía la salvación, Jesús dio su vida por mí, perdonó mis pecados, soy una nueva criatura, y bueno, iba solamente los domingos a la iglesia y el resto de la semana mi vida seguía tal como estaba nomás. Seguía mintiendo, seguía diciendo grosería, seguía tratando mal a mis hijos, seguía tratando mal a mi esposo, tenía pensamientos malos, deshonestos, pero el día domingo, amén, aleluya, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi todo, pero en verdad no había un cambio realmente en mi vida, porque realmente no conocía a Dios. Anito, vete a la cortina. Permiso. Entonces, la redención viene siendo el precio que pagó Jesús por nosotros en la cruz. Y yo no podía entender qué era lo que significaba el tema de la redención, qué es lo que significa. Y yo hace poquito estaba tratando de derribar como un sistema falso de creencia en el que decía la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho, decía. Y yo decía, pero yo no soy justa. O sea, para nada, yo no tengo nada de ser justo, de ser bueno, no, por ninguna manera, porque yo lo miraba esto a través de la ley, de que yo no soy justa, porque yo no puedo cumplir hoy día los mandamientos, se me hace muy difícil e imposible. Entonces me puse a buscar en la palabra de Dios qué se trataba de ser justo. Y llegué a la palabra en Romanos 3:24, no sé si alguien lo puede leer, o
del Romanos 3, del 22 al 28. Vamos a hacerlo porque... 3. Del 22 al 28. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. ¿Hasta cuál? Hasta el 28. Para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Amén. Yo decía, yo no soy justa, porque obviamente por las obras de la ley nosotros no podemos ser justificados, porque la ley, al tratar de cumplir, eso me condena. Pero Jesús vino a cumplir toda la ley y Él murió por nosotros. Y a través de su muerte, a través del poder de su sangre, nosotros hoy día somos declarados justos, porque es Dios, porque es Jesús el que hoy nos justifica. Entonces, hoy día sí podemos decir que nosotros sí somos justos, pero somos justos a través de Jesús. Y somos justos a través de Jesús, a través de la fe que podemos tener en Jesús. Es por fe. Muchas veces yo quiero hacer cosas para ganarme el amor de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer para que tú me ames más? ¿Qué tengo que hacer para ser mejor? ¿O qué tengo que hacer para ser suficiente? Le digo yo. ¿Qué tengo que hacer para ser suficiente para ti? Y Él me dice nada. No tienes que hacer nada porque esto no es por obras. No tienes que hacer absolutamente nada porque yo ya pagué el precio por ti. Su sangre ya me lavó, me limpió y me justificó. Por lo tanto, mi valor es intrínseco. Haga o no haga algo, mi valor sigue, porque Él ya pagó el precio de la cruz. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, esclavos de estos muros, de la inferioridad, del enojo, de tantas cosas que hemos vivido, que obviamente hay consecuencias, pero éramos esclavos y vino Jesús. Antiguamente el esclavo, yo no tengo mucho conocimiento, pero sí veía en las películas cuando uno viene los esclavos y vienen las personas estas a comprarlas y te miran si eres fuerte según para lo que querías, si era para cargar o para sembrar o hacer un trabajo pesado, tenía que ser un hombre fortachón, tenía que ser de un buen porte y ahí te compraba. Hoy día Jesús viene y te observa. Pero hoy día no mira tu condición. Lo único que mira el Señor es tu corazón dispuesto. El que tú quieras ser sanado y quieras ser redimido por Dios. Es lo único que mira el Señor hoy día. No mira lo que nosotros podemos tener en nuestra vida. Y de eso se trata la redención. Hoy día somos justos ante Dios a través de Jesús. Y yo mientras meditaba en esta palabra, yo me veía Dios al frente y Jesús entre medio, y yo me veía así como escondida a través de Jesús, porque soy declarada justa a través de Jesús. Yo decía, porque en mí hoy día, si lo vemos, yo imposible que pueda cumplir toda la ley, porque me cuesta muchas veces.
Pero Jesús me justifica y hoy día yo soy declarada justa y hoy día yo camino en fe, porque es por fe, no es por obra. Y antiguamente lo que tenían que hacer era agarrar un animalito y darle un sacrificio, ¿cierto? Todos los años yo tenía que irme con mi animalito y hacer el tema del sacrificio para el perdón de mis pecados en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero eso tenía que hacerlo todos los años. Yo tenía que ir recordar mi culpa y mis pecados para que esos fueran redimidos. Pero hoy día Jesús hizo ese único sacrificio por nosotros. Único sacrificio. Y con ese sacrificio Él perdonó nuestros pecados pasados, nuestros pecados del presente y los que aún no hemos cometido. O sea, Jesús ya los perdonó, ya los llevó todo en la cruz. Y decía, pero ¿cómo, Señor? Y eso lo hizo por amor a nosotros. En Hebreos 10, 17 y 18 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Y el 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antiguamente era solamente el sumo sacerdote el que podía tener comunión y entrar ahí al lugar santísimo para el tema del perdón de pecado. Hoy día a través de Jesús nosotros podemos tener la libertad de poder llegar al Padre a través de Jesús. Y esto es por fe, hermanos. Yo tuve que entenderlo, porque si queremos cumplir toda la ley al pie de la letra, es imposible. Y es por fe y por gracia, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Nos lavó y nos limpió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer nada, porque no es por obra. Y esa es la redención que hizo Jesús por nosotros, por nuestra vida. Y es el valor que nosotros tenemos, que no va a cambiar. Hoy día nosotros podemos ir al Padre libremente por medio de Jesús, pidiendo perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Y la piedra angular es la piedra más importante. Si se saca, se derrumba. ¿Alguien que pueda leer Primera de Pedro 2, del 4 al 7? Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Jesús es esa piedra angular. Si se saca esa piedra de acá, la construcción se cae. Jesús viene a ser esa piedra angular en nuestras vidas. Viene a ser el fundamento. Nuestro fundamento hoy día es Jesús, es la redención, es su sangre, el sacrificio que Él dio por nosotros. Para mí mi piedra angular era mi esposa, no era Jesús. Sí, yo creía en Jesús, yo decía que amaba a Jesús, pero para mí lo más importante era mi esposo en mi vida. Entonces tenemos que examinar muy bien quién es la piedra angular y quién es el fundamento hoy en nuestras vidas. En nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, el dinero, nuestra casa, nuestro auto. ¿De qué depende nuestra vida hoy?
cuál es nuestro fundamento y cuál es la piedra angular que nosotros tenemos hoy en nuestra vida. Primera de Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y la redención implica cambios en nuestra vida. Ya nuestra vida hoy día tiene que depender de Dios, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre y hoy día nosotros le pertenecemos a Cristo, porque nosotros estábamos muertos en delito, en pecado, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la muerte y no podíamos tener comunión con Cristo, con el Señor. Pero vino Jesús a dar su vida por nosotros y nos compró, y eso quiere decir la redención, de comprarnos, y ahora nosotros le pertenecemos y nos sacó de las tinieblas a su reino, nos sacó a la luz. Hoy día nosotros estamos con el Señor y hoy día nosotros le servimos a Dios. Pero esto es por amor, porque como les decía, si nosotros tratamos de cumplir la ley, es imposible y Dios no quiere esa carga para nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos fe en Él, y a través de la fe nosotros vamos a tener esa comunión con Dios, y ese amor se va a reflejar por medio de la obediencia, pero ya no va a ser una carga. Nosotros hoy día obedecemos por amor. Amén. En Mateo 7, del 24 al 29 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Aquí está el hombre prudente y el hombre insensato. El hombre sensato que fundamentó su casa sobre la roca, que viene siendo Jesús. Y el hombre insensato que hizo su casa en la arena, que fundamenta su casa en las cosas que hoy día no tienen realmente valor, que son pasajeras, que puede ser el dinero, como dije, que puede ser el trabajo, que puede ser nuestra familia, nuestro esposo. Yo vivía mucha idolatría con mi esposo. Para mí él era el centro de mi vida, entonces si él me decía que yo era valiosa para él, yo era muy feliz. Pero si al otro día él no me afirmaba y no me decía que yo era bella, o que él me necesitaba, o que me amaba, a mí se me caía el mundo. Entonces cuando pasó esta situación de la infidelidad, a mí se me cayó el mundo. Y ahí yo me di cuenta que yo no estaba fundamentada en la roca. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Yo me quería morir. Yo sentía que yo no tenía valor. Yo lo único que quería era suicidarme. Y bueno, fue el Señor el que me pudo dar las fuerzas para que yo pudiera salir adelante, en el que yo me pudiera parar. Pero yo en ese momento, yo no valía nada. Entonces ahí vino la lluvia, vinieron las preocupaciones, vinieron estas tormentas que vienen de repente, y ahí es cuando se nos mueve la casa y podemos ver cuál es nuestro cimiento, si realmente nosotros confiamos en Dios. Cuando vengan estas tormentas, ¿qué hago? ¿Voy a pedirle consejo a un amigo o voy al Señor? Le entrego mi confianza al Señor, ¿cierto? Y hoy día, cuando me pasa algo, me costó ir a Dios. Fue un proceso de ir caminando y de ir tomando conciencia y de decir: Señor, esto me pasa, estoy preocupada por esto, me falta esto, ¿cómo voy a hacer esto? Y empezar a soltar y a confiar en Él.
Y al principio me costaba mucho, pero después me di cuenta de que Dios estaba conmigo. Y empecé a caminar en fe, y empecé a poder entregar todo eso. Y yo hoy día puedo decir que yo estoy edificando sobre la roca, sobre el fundamento que es Jesús. Y la idea es que ustedes puedan ver sus cimientos, ver si ustedes realmente están construyendo sobre el fundamento que es la sangre de Cristo, que es la redención, en donde nosotros podemos vivir y caminar hoy día en libertad, que ya no somos esclavos, ya no caminamos con esas mentiras del diablo. Obviamente es un proceso, es un trabajo diario, no pasa de un día para otro, porque nosotros venimos de este mundo caído y venimos con cosas detrás. Entonces venimos arrastrando con todas esas consecuencias, pero ahí es donde nosotros vamos a Jesús y le entregamos el dominio de nuestra vida y entregamos nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, se los entregamos a Él y los rendimos a Dios. Y eso es lo que yo hoy día hago y trato de hacer diariamente. Muchas veces no es fácil, porque muchas veces quiero hacer lo que yo quiero y lo que a mí me conviene, pero ahí tengo que volver nuevamente al centro cada vez que me quiera salir del tren. ¿Cierto? Entonces la redención es la sangre y la piedra angular viene siendo la dependencia a Cristo. Recuerden que si nuestra vida depende de alguna persona o de las cosas o de una cuenta bancaria, muchas veces yo tenía plata en la cuenta y esa era mi seguridad, ya, no baja de 1 millón o no baja, no sé, 2 millones de pesos, ya, si baja de los 2 millones me preocupo. O baja del 1 millón me preocupo, no sé, no puede ser para ustedes un nivel de estabilidad, pero yo me preocupaba. Entonces ahí hay que ver si hoy día no tengo dinero en mi cuenta bancaria, ¿de qué va a depender mi vida? Entonces vamos examinándonos para que podamos ir viendo esto. Entonces estábamos viendo el fundamento. Y el pilar número 1 viene siendo la redención. O sea, el muro de salvación. Recuerden que estábamos con los pilares y el primer pilar es la revelación. Entonces, revelación significa descubrir lo oculto o conocer la verdad. Y esto viene del griego apocalipte, que es apocalipsis. Apocalipsis es revelación. Y significa descubrir lo oculto, quitar el velo, algo que no veo, pero al abrir las cortinas puedo ver más allá. Más allá del conocimiento es vivir la información. No hay revelación sin relacionamiento. Si alguien puede leer el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Hoy día yo puedo conocer cuáles son todos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos comprender, entender realmente sus mandamientos, que podamos entender por qué tengo que cumplir o por qué tengo que hacer esto. Obviamente siempre no con el peso de la ley de que tengo que cumplir, porque eso me es imposible. Nosotros hoy día vivimos por fe ante Jesús, por la redención de su sangre. Pero es importante que nosotros podamos recibir la revelación de por qué nosotros hacemos las cosas, ¿verdad? Job 42:5. ¿5? 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí Job tenía la teoría solamente, pero dice ahora mis ojos te ven, porque pudo realmente ver a Dios, realmente lo pudo conocer quién era. Pero antes solamente tenía la práctica. Yo también antes solamente conocía que existía un Dios que dio la vida por mí. Cuando era niña me veía todas las películas de Jesús y me conocía la historia completa, pero era solamente un mero conocimiento en mi mente.
pero realmente no podía entender y no podía ver realmente lo que Jesús había hecho en mi vida. Juan 14, del 5 al 7. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Para poder tener nuevas revelaciones de Dios necesitamos saber quién es Dios. La revelación de quién es Dios en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos conocer quién es Dios? Buscando de la palabra, leyendo la palabra de Dios, orando, buscando de Dios constantemente para poder conocerlo y saber quién es, porque si no sabemos quién es, tenemos que tener un relacionamiento con Dios, y a través del relacionamiento que nosotros podamos tener con Dios, nosotros podemos recibir la revelación. No puedo tener revelación si no tengo un relacionamiento con Dios. Y yo lo he experimentado y ha sido como wow. De repente leo la Biblia y ya hay versículos que, porque por lo general uno ya conoce lo que dice la Biblia y lee ciertos versículos, ¿verdad? Pero me ha pasado que no me he leído el capítulo completo o no me he leído el libro completo. Y cuando empiezo a leer digo, wow, ¿por qué esto no lo había visto? ¿O por qué esto no lo había leído antes? ¿Qué me pasó? Entonces ahí se cumple la palabra cuando el Señor dice que tiene tesoros para nosotros. Yo veo en la palabra que están esos tesoros y llega la revelación a medida que nosotros vamos pasando tiempo con Dios, a medida que nosotros nos vamos relacionando con Dios y vamos leyendo la palabra. Si usted no lee la palabra, no va a poder tener una revelación de Dios realmente. A veces me pasa que yo me pongo a orar, pero digo, uy, siento que no recibo nada. Yo oro y siento muchas veces que algo pasa. Y no es solamente lo que tengamos de oración, también tenemos que tener una relación de leer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios también Dios nos habla. Entonces es necesario que nosotros podamos orar, pero también leer la palabra, porque así Dios nos habla. Y en la Biblia aparecen tantas situaciones en las que yo me veo reflejada. Y ahí Dios me va hablando y digo, uy, gracias Señor. Ahora puedo entender esto. O ya sé qué tengo que hacer. Pero esto solamente por medio de una relación con Dios. A través de la relación con Dios nosotros podemos tener una revelación de Dios. Primera de Corintios 2, del 9 al 11, por favor. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Hasta el 12? Hasta el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros necesitamos una revelación del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos escudriña, el que nos revela. En Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino. También nosotros necesitamos tener una revelación de nosotros mismos, de poder conocernos y de poder saber cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros traumas y cuáles son las cosas escondidas que podemos tener para poder ser abiertos a Dios y para poder cambiar nuestras vidas. Porque tenemos que tener una revelación de nosotros mismos también. Y por eso nosotros le decimos, Señor, escudriñame. Porque Dios ya sabe lo que nosotros tenemos. Ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero si yo le digo, Señor, escudriñame, saca lo que hay en mí.
el Señor va a ir sacando, va a ir revelando. Hay muchas cosas que nosotros podemos tener bloqueadas de cuando éramos niños. Dolores, sufrimiento, enojos, tantas cosas que nos pasaron que muchas veces bloqueamos. Y cuando nosotros pedimos la ayuda del Espíritu Santo y pedimos la ayuda del Señor, Él escudriña y saca y revela lo que hay en nuestro corazón. Y es muy importante que nosotros podamos recibir la revelación de nosotros mismos también, de que Él escudriñe. Y Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros tenemos que clamar en lo profundo al Señor, buscarlo en la intimidad, ir al Señor y podremos tener las respuestas y podemos tener la revelación, que es el primer pilar de nuestro muro de salvación. Amén. El segundo pilar es el arrepentimiento. Es el segundo pilar. Y este viene del griego metanoia, que significa cambio de mente o dirección. Hechos 17:30. Hechos 17:30, por favor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los cielos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. El Señor manda a todos los hombres que se arrepientan. Y eso es arrepentimiento, es un cambio de dirección, un cambio de mente, es una renovación. Y esto no es un sentimiento, como dice acá el versículo, es un mandato, es una acción. Y muchas veces nosotros podemos malinterpretar el arrepentimiento con llorar, con el sentir. Pero el arrepentimiento de lleno es un cambio de actitud, una renovación. Si yo antes iba por este camino, la metanoia, el arrepentimiento es cambiar de dirección completamente y cambiar lo que estábamos haciendo. Si yo antes mentía y caminaba por acá, hoy día ya no miento. Es un cambio, es una renovación de nuestra mente, es un cambio de dirección. Es un proceso. Sí, es un proceso muchas veces para nosotros el poder dejar. Pero si yo ya mentía 10, mañana miento 9. Y después me esfuerzo y miento 8 veces, hasta que sean 5, que sean 4. Pero hacer el cambio de dirección, el esforzarme por cambiar. No es solamente que yo llore, que sufra, pero sigo haciendo lo mismo. No hay un cambio. Un real arrepentimiento es un cambio de dirección en nuestras vidas. Y tenemos dos ejemplos, el de Judas y el de Pedro. Si alguien me puede ayudar con los versículos, en Mateo 26, del 14 al 16. Amén. Dice: Judas acuerda traicionar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Y el Mateo 27, del 3 al 5, por favor. Amén. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Amén. Dice que ahí tuvo un arrepentimiento, pero su arrepentimiento lo llevó a ahorcarse, a suicidarse. Realmente hubo un cambio de dirección, realmente hubo un cambio de mente de haber hecho algo distinto. No hubo un real arrepentimiento ahí. No se hubiese suicidado. Y en Pedro, el ejemplo de Pedro es Lucas 22, del 54 al 62. Amén. Pedro niega a Jesús. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote.
y Pedro lo siguió. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: «Este hombre era uno de los seguidores de Jesús». Pero Pedro lo negó: «Mujer, ni siquiera lo conozco». Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: «Seguramente tú eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: «Seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo». Pero Pedro dijo: «Hombre, no sé de qué hablas». Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces». Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Ahí podemos ver que Pedro traicionó a Jesús, lo negó 3 veces. Y después que lo negó, recordó las palabras de Jesús que le había dicho que lo iba a negar. Y realmente él se arrepintió. Vemos que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y predicaron sobre Jesús, predicaron las buenas nuevas de Cristo. No volvió atrás y se quedó ahí. Sabemos que volvió atrás a pescar, pero nuevamente Jesús fue a buscarlo. Pero él tuvo ese cambio de mente, tuvo esa capacidad de salir de lo que había hecho y poder caminar nuevamente con Jesús. Y eso es lo que nosotros podemos tener hoy día a través de la redención. De que podemos caer, pero nos podemos levantar. De que tenemos la fe y la esperanza en Jesús, de que podemos seguir, de que podemos retomar el camino, porque Jesús siempre te va a venir a buscar. Siempre nos va a venir a buscar de que podemos volver a empezar, siempre se puede. Y vamos a poder ver acá los frutos de un verdadero arrepentimiento. El primer fruto es la convicción, que es la revelación de Dios cuando el Espíritu Santo me indica que está mal. Que es cuando yo caigo en pecado, porque muchas veces podemos estar haciendo algo y pasó y no me di cuenta. Pero acá la convicción es del Espíritu Santo cuando te amonesta y te dice: eso no se hace, eso atenta contra mí, esto no debes hacerlo. Ahí viene el primer fruto, que es la convicción, donde yo recibo esa revelación de que le fallé a Dios, de que pequé contra el Señor. Muchas veces, siempre antes de pecar viene el Espíritu Santo y me dice no, y tenemos la oportunidad de no hacerlo, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos. Y ahí viene el Espíritu Santo con esa convicción de que pecamos. Y ese es el primer fruto de arrepentimiento que nosotros tenemos. El segundo fruto de arrepentimiento es la contrición, que es tener un corazón contrito y humillado. Es cuando el corazón se aprieta, me duele lo físico, se siente dolor, estás ahogado por el pecado. Entonces, luego de la convicción de pecado que viene a mi vida, viene esa contrición, donde yo me siento mal, donde yo me doy cuenta de que pequé y me duele haberlo hecho. Pero aquí no es un dolor de que me duela porque voy a sufrir una consecuencia. El dolor realmente es porque pequé contra Dios, porque le fallé a Dios, porque le fallé a quien amo. Esa es la verdadera contrición en nosotros, ¿ya? Porque obviamente vienen estas consecuencias, pero la contrición es cuando yo me duelo porque le fallé a Dios, porque pequé, y viene un dolor dentro de nosotros, ¿ya? Y sabemos que David en el Salmo 51, él manifiesta este dolor físico que él sentía por haber pecado contra Dios, ahí con Betsabé, cuando adulteró, ¿ya?
Entonces, el primer fruto es convicción, después viene la contrición, que es el dolor, donde yo siento el dolor por haber pecado y me siento arrepentido, obviamente, de haber hecho lo que hice, que no debería. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo sí. El tercer fruto de un verdadero arrepentimiento es la confesión. Es reconocer y declarar mi pecado. Y esto muchas veces a nosotros nos cuesta, ¿verdad? El poder confesar lo que hice. Muchas veces tenemos miedo de qué es lo que nos van a decir y obviamente de qué es lo que va a pasar. Pero un real fruto de arrepentimiento es que nosotros confesemos. Y primera de Juan 1:9, si alguien lo puede leer. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No, es primera de Juan. Sí, sí, nosotros. Primera de Juan Amén. 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo Amén. para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, el tercer fruto de verdadero arrepentimiento es que nosotros podamos confesar nuestros pecados. Y este arrepentimiento y esta confesión es hacia Dios, pero también tiene que ser hacia un líder, o sea, hacia alguien que nos pueda ayudar. Es muy importante tener a nuestra figura de autoridad, que es nuestro pastor, que nosotros podamos acudir en ayuda y decir, me equivoqué, hice esto, que nosotros podamos confesar. Dice, confesaos los pecados los unos a los otros, para que seamos sanados. No es que yo vaya y le empiece a contar mi pecado a todo el mundo, porque no es así. Tiene que ser con un líder, con una persona madura, con una persona que me pueda aconsejar, que me pueda ayudar y que me pueda guiar en estos frutos de verdadero arrepentimiento, de llevarme a un cambio. Y el cuarto fruto de arrepentimiento es la conversión. Dice, es el cambio de conducta o actitud. El cambio es el fruto del arrepentimiento. El cambio debe ser sustentado con la revelación. Aquí es obviamente lo que habíamos dicho de la metanoia, del cambio de mente. Aquí el cuarto paso es la conversión, en donde nosotros cambiamos lo que estábamos haciendo mal. Y muchas veces nosotros podemos estar pecando, y ahí es donde nosotros, lo que yo decía, que tenemos que ir donde un líder o buscar ayuda. Porque muchas veces nosotros tenemos que tener un plan para no pecar. Muchas veces yo caigo en murmuración y voy y no me doy ni cuenta y estoy murmurando. Y tengo la boca muy así como, uy, ya metí la pata, ya hice lo que no debía hacer. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar en qué momento yo murmuro, en qué momento yo miento, en qué momento yo caigo en algún vicio, en las drogas, en el alcohol, en qué momento yo estoy cayendo en pecado. Y que nosotros podamos identificar y crear un plan de poder cambiar. Decir, ya cuando yo estoy triste, caigo en el alcohol y caigo en tal y tal cosa, porque sabemos que el alcohol es el principio de poder caer a muchas cosas más. Entonces que podamos nosotros tomar conciencia. Por eso es un cambio de mente, una transformación, un cambio de dirección, que nosotros podamos identificar, que podamos examinarnos por qué yo caigo en este pecado, por qué caigo en pornografía, qué me hace caer en esto. Y tantas cosas más, cada uno puede identificar su pecado, ¿verdad? Entonces, los frutos del arrepentimiento termina con la conversión. Y ese sería el segundo pilar del arrepentimiento. El primero es la revelación, recibir la revelación de Dios. El segundo es el arrepentimiento, que es metanoia. Y el tercer pilar viene... Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Amén. Eso quiere decir perdonar siempre, ¿verdad? Todos los días, en todo momento. Y perdonar es un mandato. Dios nos manda que nosotros tenemos que perdonar. Y
Perdón en el griego es afiemi, y afiemi significa soltar, dejar ir. Wow, para mí el soltar y dejar ir para mí fue tremendo. Yo creo que todavía me cuesta. La falta de perdón produce en nosotros amargura y puede ser un dolor físico o emocional. Y el perdonar es recordar, pero sin dolor. Yo decido dejar en libertad a aquellos que me han dañado. No se hace con la razón, sino con el Espíritu Santo. Para mí fue muy difícil, como ustedes saben, yo hace un año estoy separada, me separé de mi esposo porque me engañó y yo lo único que quería era que se muriera, que cayera fuego del cielo y se consumiera. Estaba tan enojada con él, tenía tanto dolor. Yo creo que todavía me duele un poquito, pero estoy ahí en el proceso caminando en el Señor. Amén. Para poder seguir en este proceso, porque sabemos que no se hace por obra de magia y no es tan fácil perdonar, pero también pero es un mandato. Y yo decía, yo lo perdono en el nombre de Jesús, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono. Y trataba de hacer el ejercicio de perdonar. Y ahí de a poquito pude ir soltando. Pero es muy importante que nosotros para perdonar podamos soltar el orgullo y podamos soltar la justicia propia. Yo maquineaba cada semana el cómo podía arrancarme de la base y poder ir a quemarle el auto. Porque yo decía, él tiene que pagar por lo que me hizo. Él me las tiene que pagar, yo estoy sufriendo, yo siento dolor. Y yo vivía en mi justicia propia y vivía en mi orgullo. Y cuando uno tiene falta de perdón, uno se cree mejor que el otro. Porque yo estoy en una posición de orgullo y él pecó. Pecó contra ti, Señor, y pecó contra mí. Por lo tanto, tengo que hacer justicia. Y yo me creía mejor que él. Pero cuando empecé a ver estos ladrillos en mi vida, dije, Señor, perdóname. Porque en verdad, con todas las cosas que yo cargo y las cosas que llevo y fallo cada día, en verdad, mejor no. Yo decía, yo soy igual de vil y de sucia. Por lo tanto, ¿cómo lo iba a condenar a él si al condenarlo a él al mismo tiempo me estaba condenando yo? Por lo tanto, tuve que empezar a mirar con misericordia. Tuve que empezar a mirar con misericordia y con amor, porque así es como Dios nos mira a nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo yo voy a poder mirarlo con tanto odio, con tanta justicia propia, con tanto enojo, si el Señor tuvo tanta misericordia de mí? Y el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y mi esposo también es imagen de Dios. También es creación de Dios y también es un hijo de Dios. Por lo tanto, Él también merece el perdón. Él también merece el perdón. Obviamente Dios trata con cada uno. Todos tenemos distintos procesos, porque es un proceso de ir caminando con el Señor, porque todos fallamos cada día. Todos caemos cada día en alguna mentira, en murmuración, en tratar mal al otro. Todos caemos, ya sea un pecado grande o sea un pecado pequeño, siempre estamos cayendo. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos perdonar. Y yo, ¿cómo pude ver bien el tema del perdón? Fue a través de una película que se llama La Cabaña. No sé si la han visto, pero al personaje principal muere su hija más chiquitita, y bueno, entre tanto llega a donde Dios y... spoiler, que no la... Bueno, en fin, él estaba con, parece que era sabiduría, y él decía, Dios no es justo, Dios aquí, Él permitió que mi hija muriera. Ya, entonces tú quieres ser el juez, porque él quería justicia por el hombre que había matado a su hija. Amén. O sea, tú quieres, ponme como juez. Ya, listo, yo me pongo como juez. Y apareció sus dos hijos mayores. Tienes que juiciar a tu hijo mayor porque es desobediente, porque no te hace caso, porque hace esto. Y a tu hija porque es insolente. Decía, pero no, yo no puedo.
no puedo enjuiciar, son mis hijos, yo los amo, no puedo hacer esto, decía en la película. Y yo lo miraba así impactada, yo verdad, no podría. Y él decía, no, no puedo. Entonces, enjuíciame a mí, le dijo él. Y ahí fue cuando hizo el clic en mi vida, en donde yo dije, wow, él se puso en vida. Él quiso sacrificarse por sus dos hijos. Y es lo que mismo hizo Jesús por nosotros. Y no hizo acepción de persona, lo hizo por todos. Entonces ahí yo pude realmente entender a Dios. Cuando Él dio su vida por mí, por ti y por todos. Amén. Y realmente nosotros todos merecemos perdón. Y tenemos que perdonar porque el perdonar es un mandato del Señor. Y como decía, la falta de perdón produce amargura. Yo pasaba amargada, vivía amargada, lloraba, tenía tanto enojo y además andaba con gastritis, andaba con problemas en el colon, porque al final el soltar perdón me beneficia a mí. Porque yo me separé de mi esposo y él andaba trabajando, andaba haciendo su vida, andaba bien, pero la que estaba mal era yo. Entonces, el perdón, el liberar perdón, me beneficia a mí, a mi mente, a mi corazón, a mi cuerpo. El soltar perdón nos beneficia a nosotros mismos y es un mandato del Señor. Tantas personas que hoy día están enfermas de cáncer porque no han perdonado, porque están ahí todo el día maquineando, me hizo esto. A mí me pasaba y yo estaba todo el día maquineando y no quería olvidar la falta, porque si sentía que olvidaba la falta, tenía que perdonarlo, tenía que olvidar lo que me había hecho. Pero yo me hacía daño, estaba todo el día ahí pensando, hasta que un día recibí la revelación de Dios, me entregó una palabra y me dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, decía la palabra. Y es como, no, es mi voluntad porque yo no lo quiero soltar, yo no lo quiero perdonar. Y lloré tanto porque tenía que soltarlo, porque yo quería seguir cobrándole la deuda. Yo quería seguir cobrando esa deuda y quería seguir recortándola. Porque así cada vez lo odiaba más. Pero el Señor fue bueno y llevé esa carga al Señor y pude soltar real perdón. Y ahí, cuando yo solté perdón, pasó algo sobrenatural en mi vida. Dejé de sentir ese odio y ahora ya le podía conversar y podía hablar por teléfono con él sin odiarlo. Obviamente a veces me duele la situación o recordar, pero es un proceso. Amén. Es un proceso de caminar. Yo no sé si ustedes hoy día han tenido un problema, una falta de perdón con un hermano, con un padre, con un ser querido que puedan tener en sus vidas. Es importante que ustedes puedan soltar, que puedan perdonar por sanidad de ustedes y porque es un mandato de Dios el que nosotros podamos perdonar y podamos ponernos a cuenta con el Señor. Amén. Y hay un mecanismo de defensa que utilizamos para no perdonar. Yo lo usé todos. El primer mecanismo de defensa es echarle la culpa al otro. Para no enfrentarnos en el proceso doloroso de no perdonar, la falta es de la otra persona. O sea, yo no lo perdono porque él se equivocó. Él tiene que venir a pedirme perdón mínimo. Y ahí recién voy a pensar si lo perdono. Pero yo no lo perdono porque él tuvo la culpa, él cometió la falta. Aunque no me pida perdón, aunque no reconozca lo que hizo, mi mandato es que tengo que perdonar. Si no me pide perdón, si no se arrepiente, si no arregla las cosas, es un trato de él con el Señor. Pero mi mandato hoy día es que yo tengo que perdonar. Pero nosotros muchas veces usamos este mecanismo de defensa para no perdonar, ¿cierto?
Otro sistema de defensa es la negación. Pretender que el problema no sucedió y que desaparezca a través de la negación. A mí también me pasa. O no les ha pasado que de repente, ¿sabes qué? Te pido perdón por esta situación. No, tranquilo, no pasó nada, no, está perdonado. ¿Por qué acudimos a la negación? Porque no queremos tocar la herida, porque no queremos ir al dolor que provocó esa falta que hicieron en contra de nosotros y no queremos tocar el tema. A mí me pasó, yo viví mucho tiempo de no querer revivir la situación que había pasado y no hablaba del tema, no hablo, este tema no se toca. Ya tú me llamas por teléfono, ok, hablamos de los niños, sí, viendo cómo está, y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Y yo vivía en la negación porque no quería tocar, llegar a la raíz del dolor de lo que había pasado. Y vivía en la negación. Pero para poder sanar, tenemos que ir a la raíz del problema. Tenemos que ir al dolor y sanar la herida. Es necesario que lo hagamos para poder sanar y obviamente el perdonar. Tercer mecanismo de defensa, la solución rápida. Momento en que quieres resolver el problema, dices te perdono, pero no se habla del problema para no sentir dolor nuevamente. Y el perdón no es genuino. Ahí está la solución rápida. Ok, listo, lo dejamos aquí, no ha pasado nada. La solución rápida. Y el perdón realmente no es genuino. El cuarto es evadir. Pretenden que el dolor desaparezca evadiendo a la persona que produjo el dolor. Muchas veces nosotros nos enojamos con algún hermano y yo los saludo a todos y paso por alto al hermano que pasé y lo evado. Voy a comprar o voy a la feria y me voy a encontrar de frente con esa persona y ¿qué hago? Me devuelvo. O me cambio de vereda. O justo se me desabrocharon los zapatos o justo me llamaron por teléfono para no enfrentarme con la persona con la que tengo el conflicto o tengo el problema. Y este es un sistema de defensa para evadir el perdonar. No enfrentar a la persona y no enfrentar el problema. Sustituir. Ir a otros y desahogarse del problema. Busco justicia descargándome con otro. Típico que vamos con un tercero. Mira lo que me hizo. Tal persona me hizo esto y esto. Pero no vamos con la persona que realmente tuvimos el problema. Y ahí vamos a la murmuración. ¿Y qué hacemos? Que la otra persona también le tenga rencor o enojo a la persona. Los interponemos, ¿verdad? Nosotros realmente tenemos que ir con la persona y enfrentar. Y el que podamos comunicar, esto me dolió, esto pasó. Pero nosotros evadimos y no queremos perdonar y le contamos nuestras cosas y las cosas que nos hicieron a otra persona. Y eso también es un sistema de defensa para no perdonar. Y el último es complacer. Persona que cede constantemente ante el que lo está extorsionando y lastimando. Está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que no lo lastimen. En este estado la persona depende del otro, emocionalmente, monetariamente. Sigue aguantando el daño con tal de seguir recibiendo amor. Esto puede pasar muchas veces en las situaciones de esposos, en donde se depende emocionalmente del esposo o de la esposa, puede ser viceversa, ¿verdad? En donde esta persona constantemente comete faltas contra mí, pero yo por complacencia, por esa necesidad de amor o porque simplemente es monetariamente el que me mantiene, me empiezo a soportar y acumulo y aguanto el daño con tal de seguir recibiendo amor, de seguir en esa relación. Y ahí se acumula y yo tengo falta de perdón contra esa persona. Aunque estoy viviendo con esa persona, yo tengo falta de perdón. Y eso también es una manera de evadir el perdonar. Nosotros necesitamos perdonar porque es un mandato de Dios. Necesitamos perdonar.
y porque nos libera a nosotros mismos. Vamos a orar para terminar. Estos son los 3 primeros pilares. Mi compañero Boris va a seguir con los siguientes 4, son 7 pilares. Amén. Papá, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor, porque tú quieres transformar nuestra vida. Tú quieres traer revelación, Señor, de ti, de tu carácter, de tu palabra, Señor. Tú quieres traer revelación, Señor, a nuestras vidas acerca de la redención, del poder de tu sangre, Señor, que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y te damos gracias por eso, porque tú demuestras el amor, Señor, a mis hermanos. Te doy gracias por sus corazones dispuestos, Señor. Y yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, hablando sus vidas, hablando sus corazones, Señor, para que ellos puedan identificar, Señor, conocerse a ellos mismos, Señor, y que puedan, Señor, traer un real arrepentimiento, un cambio de mente, una transformación, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y si hay alguna falta de perdón, Señor, te pido que seas tú tratando con los corazones, que seas tú, Señor, revelándote a sus vidas, Señor. Trae esa paz, Señor, y que estas personas, Señor, si tienen una falta de perdón, puedan soltar, Señor, porque esa es tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es perfecta, es buena, agradable, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.